Dicen que precipita menos. No, generalmente luego, o sea, Para tú que dices, primero sale ya, pero lo que no se hace son dos pinchazos, eso ya no se hace. en Es la misma mezcla. jeringa. Sí, pero la misma jeringa, pero la mezcla la tienes hecha, es independiente. Lo que sí es el uso de anestésico junto con el corticoide. Es decir, utiliza solamente corticoide o anestésico. Realmente se utiliza anestésico, bueno, mañana os lo diré, por tres motivos principales. Primero, para que sirve para el diagnóstico, porque muchas veces no tienes claro al paciente, por ejemplo, una ciática o un dolor en el trocánter, ¿de acuerdo? Y dices, ¿qué es lo que está molestando? Entonces también lo utilizas para el diagnóstico, porque tú le infiltras con anestésico el trocánter y se le quita el dolor era de trocanteritis, no de ciática. Pero si tú le infiltras el trocánter con anestésico y no se le quita el dolor, o es que has infiltrado mal en el punto, o es que al paciente el dolor le viene de la columna y le está produciendo. Eso, ¿de acuerdo? Entonces eso es típico para diagnóstico, ¿de acuerdo? Segunda indicación de anestésico local, para alivio inmediato, porque hay pacientes que están fatal, el corticoide no es efecto inmediato, tarda en hacer efecto. Si yo infiltro, hay diferentes opciones, a mí me gusta esperar 3 semanas entre una infiltración y otra, ¿de acuerdo? Entonces, para conseguir un alivio inmediato, pues el paciente ya le pones anestésico, ¿de acuerdo? Y además es una infiltración menos dolorosa, porque muchas veces el corticoide en articulaciones pequeñas le has metido líquido y va a quedar un bulto, y ese bulto le va a doler. Entonces le infiltras y le empeora. Entonces para minimizar eso le pones anestésico. Y luego dicen, que no está como tal confirmado, que dentro dice que el anestésico produce menos reacción inflamatoria de partes blandas, que es uno de los efectos secundarios de las infiltraciones que mañana veremos. Y dicen que produce menos atrofia de partes blandas, que eso no está tampoco demostrado. Que es uno de los efectos secundarios de las infiltraciones que mañana también veremos. Pero tú cuando cargas, indistintamente tú coges, cargas, da igual lo que tengas más. Bueno, yo tengo que... Y dicen es que no sabemos por qué, pero vemos que funciona mejor si hacemos al revés. La misma método, pero si la misma... No. Orden de cargar la jeringa y poner primero como primero hierra, es mezcla así. Pero si la mezcla, o sea, tú cuando coges las dos ampollas lo pones en la misma jeringa y has conseguido la dilución completa. Ya. No, claro, si tú estás entendiendo que primero pones una cosa y otra, tú tienes una dilución completa, no... No se diluye del todo. Bueno, ya hablamos de eso mañana, pero vamos, que sí, que entonces, yo generalmente 3 o 4, no, eso no está, hay diferentes técnicas, ¿no? Lo razonable es, y también depende de la patología que estás infiltrando, ¿de acuerdo? Entonces, una sola articulación, generalmente no se infiltra más de 3 o 4 veces en un año, ¿de acuerdo? Entonces, lo normal es que pongas un ciclo de infiltraciones, que es que tiene un hombro doloroso y debe infiltrar esta articulación, este hombro, uno, dentro de 3 semanas otro, dentro de 3 semanas otro. Y si con 3 o 4 infiltraciones no has conseguido mejoría, no insistas más, ¿vale? Entonces, eso seguro, porque le puedes producir el daño ya, que le puedes producir un daño en la articulación. Estos pacientes te dicen, oye, le puedo infiltrar este hombro 3 veces, y ahora le puedo infiltrar este hombro otras 3 veces, y ya llevas 6 corticoides en un año, o le puedo infiltrar esta rodilla. Pues sí, hay médicos que sí lo hacen, ¿sabes? Yo sé que sí se hace, pero hay que tener precaución, ¿de acuerdo? Hay que tener cierta precaución, porque yo he visto casos de Cushing secundario a infiltraciones, y eso es una locura, eso es una trabajada, ¿de acuerdo? O sea, que también hay que tener cierta precaución. No es lo normal, ¿de acuerdo? O sea, si el paciente ya no para de tener este hombro, el otro, la rodilla, utiliza pastillas, utiliza un tratamiento sistémico, no hagas tantas intervenciones, ¿de acuerdo? Pero no hay nada establecido como tal, dependerá de cada paciente. Pues nada, rodilla dolorosa. La rodilla dolorosa, también una patología muy frecuente que vais a ver en vuestra práctica habitual. La rodilla, al igual que el hombro, incluye articulaciones óseas, ligamentosas, la rótula, es una articulación de carga con mucho componente biomecánico, ¿de acuerdo? Y por lo tanto la patología también puede ser múltiple. Por la exploración física, la mayoría de las veces, muchas veces el diagnóstico puede ser muy sencillo, otras veces hacen falta cosas complementarias. Pero lo normal es que hagan falta las dos cosas, porque lo normal es que tengamos una rodilla dolorosa sobre una articulación artrosa, ¿de acuerdo? Entonces ahí habrá que afinar un poquito. Por lo tanto, yo seguiré insistiendo que la clínica es exploración física. Las causas más frecuentes, como siempre, trauma
traumática sobre esfuerzo, infeccioso microcristalino, edad degenerativo y enfermedad sistémica inflamatoria. La rodilla dolorosa es la articulación con artritis o inflamada que más frecuentemente os vais a encontrar en vuestra práctica habitual, ¿de acuerdo? Y con más frecuentemente podréis hacer una artrocentesis, ¿vale? Por eso recordaros, insistir en el diagnóstico diferencial de artritis, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las causas más frecuentes de artritis? Si recordáis cuando veáis un paciente con una rodilla inflamada. Es decir, sin ninguna prueba, cerráis los ojos y podríais aceptar, en más de la mitad de los casos, de que tenga una artrosis, de que tenga una microcristalina o de que tenga, cuidado con las infecciones, un hemartros o una infección. Son las causas principales de artritis que vosotros conocéis perfectamente y que podéis tratar, ¿de acuerdo? Tiene un poquito de rodilla inflamada. Pues como ya sabéis de tratar todas estas patologías, os podéis permitir el lujo de decir, como no la veo infectada, toméis antiinflamatorios y venga dentro de 2 semanas. Y a lo mejor le habéis solucionado el problema sin necesidad de una artrocentesis. Por libro, por definición, hay que hacer una artrocentesis, pero como ya vais entendiendo de esto, pues os podéis permitir el lujo. La cosa es que veáis la rodilla roja, caliente, tumefacta. Oye, será un infeccioso, será una gota, le sacáis el líquido y veis. Líquido inflamatorio, no infeccioso, pues tómese antiinflamatorio. Probablemente probablemente le hayáis solucionado el problema a las 2 semanas. Si el paciente tiene una artritis y no lo habéis solucionado el problema en 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, oye, esta es una artritis crónica. Esto ya, el diagnóstico diferencial cambia. La manifestación es la misma, es inflamación articular, pero el diagnóstico, lo que uno ya piensa es distinto. Probablemente no se le va a quitar con antiinflamatorios. Habrá que pensar, oye, a ver si tiene inflamada otra articulación, a ver si va a tener. ¿De acuerdo? La manifestación es la misma, pero la historia clínica y se va cambiando las posibilidades de diagnóstico. ¿De acuerdo? Entonces, cuando os enfrentéis con una inflamación de la rodilla, artrosis, microcristalina, un hematros por un paciente con sintrón, de esta zona artritis preciosa, que es muy fácil, y luego, pues si no va bien, pues ya valorar artritis crónica, que probablemente tendréis que derivar. ¿De acuerdo? La causa más frecuente de todas formas de rodilla dolorosa sin inflamación, pues que el paciente tenga con artrosis, y no me voy a detener en ello. Mañana hablaremos del tratamiento de artrosis. Y dolor de referido de dolor de rodilla prácticamente, solamente muchas veces artrosis de cadera o patología de cadera. El paciente dice, me da la rodilla, y tú cuando le vas a explorar no es la rodilla, lo que le duele es la ingle, ¿de acuerdo? En la cadera. Y luego vamos a centrarnos en patologías típicas ya de partes blandas, o lo más frecuente, si no es ninguna de estas 3 cosas, ¿de acuerdo? Pueden ir asociados o no a una artrosis, y luego, en función de qué localización, dónde le duele, si es por delante, por detrás, de un lado a otro, pues vamos a ver la patología más frecuente que os vais a encontrar, ¿de acuerdo? La primera, la astenitis famosa anserina, ¿de acuerdo? Y es el dolor en la inserción anserina, en la cara interna, ¿de acuerdo? La experiencia clínica, vaya por delante un poco, porque como ya se hacen más ecografías, más que la tendinitis anserina es muy rara. Lo más frecuente es que el paciente le duela, lo más frecuente es que le duela esto. Recuerdo que le duela el pinzamiento, que le duela que se tiene el menisco extruido, ¿de acuerdo? Y entonces, pues el paciente prefiere un dolor a la cara interna. Si vosotros le hacéis a todos vuestros pacientes mayores de 65 años una resonancia de rodilla, ¿de acuerdo? No habría lista de espera para operar el menisco de aquí a 5 años. Esto no todo se opera, ¿de acuerdo? Porque un paciente puede tener la cara interna de la rodilla, tener en la resonancia el menisco roto, y tú le haces una artroscopia y sigue con el mismo dolor, ¿de acuerdo? Entonces, en este aspecto, sí que, sobre todo más en medicina privada, ¿de acuerdo? En este aspecto se opera demasiado menisco, se dan dolor de internía interna. Yo recomiendo que digáis a vuestros pacientes, sobre todo, el menisco cuando se beneficia de una artroscopia, sobre todo una rodilla artrósica, es cuando da bloqueos, ¿de acuerdo? Eso es muy típico, el menisco. El paciente, de repente, ¡ay! Y se le queda la rodilla bloqueada, ¿de acuerdo? Para los dolores en la interlínea interna, yo recomiendo tratar igual como se trata más o menos igual. Inflamatorio, reposo, veremos incluso infiltraciones locales, ¿de acuerdo? Pero estas son las 2 causas principales de dolor en la encíada interna de la rodilla, ¿de acuerdo? Tendinitis anserina, pinzamiento interlínea interna con osteofitos, asociado o no a una meniscopatía, o todo junto, ¿de acuerdo? Y en función de eso, pues ya lo tratamos. Si el paciente tiene dolor en la cara anterior de la rodilla, principalmente descartar las bursitis. Puede ser, este es el tendón infrarrotuliano,
italiano, pues una bursitis profunda, grasa de Hoffa, la que está entre el tendón y la tibia, ¿de acuerdo? O una bursitis superficial, ¿de acuerdo? Eso es típico de trabajadores que están, los soladores, ¿no? La enfermedad de solador que están mucho tiempo de rodillas, ¿vale? Tener cuidado porque muchas veces son infecciosas, ¿de acuerdo? Hay puerta de entrada, rojo, caliente, y hay que hacer una artrocentesis, es igual. El líquido de la bursa se llama bursocentesis, pero el líquido es igual. Y si es un líquido infeccioso, algunas las ingresamos, otras no. Pero muchas veces hay bursitis infecciosas que o se drenan o no hay manera. Y tratamiento antibiótico. Y por lo tanto, si hay sospecha de una bursitis infecciosa, hay que hacer una artrocentesis, ¿de acuerdo? Para descartar una bursitis infecciosa, ¿de acuerdo? Diagnóstico diferencial también de dolor en la cara anterior de la rodilla, la famosa condromalacia y la tendinitis rotuliana. La condromalacia es disminución del cartílago posterior de la rótula, ¿de acuerdo? Y entonces disminuye el espacio fémoro-patelar. Típico de artrosis precoces, gente joven, gente deportista, produce un dolor mecánico en la cara anterior de la rodilla, no limitante. Y generalmente no se pone ningún tratamiento específico, se recomienda un refuerzo del cuádriceps. Cuidado cuando recomendemos el refuerzo del cuádriceps que vaya acompañado de un buen estiramiento, porque si el paciente se pone a hacer el bruto y saca un buen cuádriceps sin estirar lo suficiente, puede producir una hipertensión rotuliana y empeorar el diagnóstico de la sintomatología condromalácia. Respecto a las tendinitis rotulianas, sí quería deciros que muchas veces lo que hemos dicho de la entesitis, ¿de acuerdo? Que no sea la manifestación de una calcificación rotuliana, en el contexto de una calcificación trocanteria del calcáneo y que el paciente tenga una espondilotropatía. Dolor en la cara posterior de la rodilla, pues hay que descartar un quiste de Baker. Bueno, la mayoría de los quistes de Baker son asintomáticos, ¿eh? Es decir, es un hallazgo accidental, ecográfico, con una resonancia. ¿Vale? ¿Cuándo produce síntomas un quiste de Baker? Pues cuando es muy grande, ¿de acuerdo? Ya el paciente nota un bulto, o cuando se rompe. Entonces, cuando se rompe es una cosa muy dolorosa, se inflama la rodilla y el diagnóstico diferencial con TVP es imposible, hay que hacer un eco, ¿de acuerdo? Entonces, el quiste de Baker generalmente no se trata, ¿de acuerdo? Algunas veces cuando es muy grande, pues intentas drenar, sacar el líquido, pues para disminuir el riesgo de rotura, ¿de acuerdo? Porque el paciente está muy fastidiado unos cuantos días, ¿de acuerdo? Pero generalmente esto no se trata. El quiste de Baker puede ser la manifestación de una artritis posterior, es decir, un paciente que tiene artritis reumatoide, ¿de acuerdo? Y dices, no, lo tengo controlado, pero me da la rodilla, no tiene artritis anterior, pero tiene un quiste de Baker, infíltraselo, porque puede ser actividad de reumatoidea, ¿de acuerdo? Está conectado con el espacio intraarticular, Sí, ¿no? depende del espacio intraarticular, sí. Hay que buscarlo ecográficamente, entre los niveles entre el músculo sóleo, ¿de acuerdo? Y tienes que buscar la comunicación, eso aquí no se ve. Sí, pero depende del espacio articular, sí, si no sería un quiste aislado, el quiste de Baker sí depende de la articulación. Cosas más raras, pero que también hay que osteonecrosis, ¿de acuerdo? Radiológica, pero bueno, generalmente hay que pedir una resonancia. Osteonecrosis, pacientes trasplantados, pacientes con corticoides, pacientes con síndrome antifosfolípido. Muy importante es sospecharla. ¿Por qué? Porque el tratamiento es reposo. Es como las facturas. El tratamiento de osteonecrosis tiene que hacer reposo para ver si el paciente tiene suerte. Y esto se descicatriza y no se le rompe y se le hunde. Porque el pronóstico de la osteonecrosis generalmente lo que ocurre es que va evolucionando y entonces esto se accede. Entonces ya deja de congruencia articular y entonces ya va para prótesis. ¿De acuerdo? Entonces el tratamiento inicial de la osteonecrosis es reposo. Algunos traumatólogos hacen una cirugía en cadera, o sea, la osteonecrosis de cadera lo veremos de repercusión, pero una cirugía es bastante discutida. ¿De acuerdo? El tratamiento de reposo y si hay una artrosis secundaria muy severa, es para prótesis. ¿De acuerdo? Mientras tumores óseos, por supuesto, siempre hay los accidentales. Y luego es bastante habitual el diagnóstico radiológico, uno condromatosis sinovial, que en función de la gravedad y los síntomas, el tratamiento pues será solamente antiinflamatorios o infiltraciones, pero algunas veces tiene un tejido pseudotumoral y requiere artrocentesis terapéutica. Incluso algunas veces se utiliza sinoviortesis con IT. ¿De acuerdo? Bien, pues una vez que ya sabemos las cosas más frecuentes, pues el tratamiento hablaremos con él mañana más tranquilamente. Este es el esquema general que mañana veremos, pero bueno, la etiología y la estructura también el tratamiento dependerá de qué es lo que esté afectado y cuál sea la causa. ¿De acuerdo? Eso quería decir de la rodilla.
¿Alguna cosilla que queráis? ¿Alguna duda? ¿Cómo se infiltra el quiste de Baker? El quiste de Baker se infiltra por la cara posterior directamente. ¿Directamente en el quiste? Sí. En el quiste. Sí, el paciente se pone el cúbito supino, el cúbito crono, boca abajo, y entonces con ecografía es que muy fácil. No tiene ninguna... Con ecografía en un ¿Sin momentito. ecografía no lo recomiendas? Sin ecografía es que es más dudoso porque no sabes lo que entonces, porque tú puedes decir, pues sí, parece que tiene un quiste de Baker, ¿no? Puedes intentarlo. Ya, pero... ¿Sabes? Pero generalmente con ecografía esto es un momentito. Te puedes decir que se hacían, pues, que confirme el quiste de Baker y bueno, pues lo que está ahí. Lo que pasa es que muchas veces el quiste de Baker está tabicado, no son crónicos, entonces en ecografía pues tú puedes ver dónde está el líquido, ¿no? ¿De acuerdo? Pero sí, es directamente. El infiltrarlo es para disminuir el dolor. O sea, una cosa es quitar el líquido al procetesis y otra cosa es infiltrar con corticoides, ¿de acuerdo? Entonces, mañana hablaremos de infiltraciones con corticoides en la artrosis, ¿no? Porque las infiltraciones con corticoides sobre todo vienen muy bien en el quiste de Baker con inflamatorios, reumatoides, con artropatías. Y los quistes de Baker degenerativos, en el contexto de una gonartrosis, pues responden, pero no responden tan bien, ¿de acuerdo? Porque al fin y al cabo la artrosis no tenemos cura como tal, ¿no? Pueden responder, ¿de acuerdo? Pero no responden tan bien. Responde muy bien las microcristalinas, ¿de acuerdo? Pero un pirofosfato, una gota que le infiltras, responde fantásticamente. Y si el quiste de Baker era por una manifestación o una expresión del derrame en la cara posterior, pues eso va a mejorar mucho. Depende, la mejoría con la infiltración de corticoide también depende de la causa que esté provocando, ¿de acuerdo? Bueno, un poco doloroso, tampoco nos vamos a... Las patologías más frecuentes que no se os puede olvidar, ¿de acuerdo? Epicondilitis lateral externa, ya hemos hablado de ella, de la exploración. El diagnóstico es clínico, exploratorio, dicen codo de tenista, pero la mayoría de los tenistas no lo tienen, lo tiene gente, pues trabajadores manuales y que tienen movimientos repetitivos, ¿de acuerdo? Puede estar también en el contexto de calcificaciones, ¿no? De inserción en epicóndilo. Realmente son patologías benignas, incluso con tratamiento ortopédico, hay coderas específicas, pues que se solucionan antiinflamatorios. Algunas veces se infiltra también y otras veces tratamiento quirúrgico. Bueno, voy adelantando la charla de mañana. ¿Eh? La bursitis olecraniana, muchas veces muy llamativa, como podéis ver. ¿De acuerdo? Diagnóstico diferencial sobre todo microcristalina, ¿de acuerdo? Pero también artritis reumatoides con artropatías, es muy típico. Y luego, muy típico que se pongan los tofos aquí. Una locación muy típica de los tofos de gotas severas, ¿vale? La artritis de codo. Un paciente tiene artritis de codo, no penséis en microcristalino, está en algo inflamatorio. ¿De acuerdo? Puede tenerlo, pero cuidado con las artritis de codo porque además luego rápidamente destruyen la articulación, Y una articulación del codo, pues queda el paciente en un flexo residual, La artritis de codo, pensar en inflamatorio, en autoinmune, en sistémico. Las neuropatías del radiado del cubital a su paso generalmente son secundarias por una inflamación de la articulación, ¿de acuerdo? Es muy raro una neuropatía del radial o del cubital, son síndromes dolorosos raros, pero bueno, hay gente que se dedica específicamente a eso porque la infiltración no sería a nivel de epicóndilo, sería justo a nivel anatómico. Es muy difícil, esto ya es afinar demasiado. Pero bueno, ahí está, Muchas veces el paciente a lo mejor tiene una neuropatía del radial y porque no está infiltrado en el sitio correcto, pues no está infiltrado. Respecto a las alergias, ¿qué mensajes? Pues la causa más frecuente son los espalones, ¿de acuerdo? Talargia fascitis plantar, talargia plantar, talargia del dolor del tendón de Aquiles, pues la calcificación aquilia. También, ¿qué mensajes? Pues el primero que ya no para de repetirlo. Un paciente que tiene una tendinitis crónica de los tendones de Aquiles o una evolución, siempre hacerle las preguntas de descartar una espondilostropatía, ¿de acuerdo? Si el paciente tiene una ataxia crónica y tiene psoriasis, ya le puede diagnosticar una espondilopatía indiferenciada, otra cosa es que no le vayas a tratar, ¿vale? Pero esto es simplemente de diagnóstico precoz, ¿vale? Diagnóstico precoz. Y muy habitual que el paciente, la espondilopatía se manifieste como una ataxia, como otras veces se manifiesta con uveitis que veremos mañana, ¿vale? Y luego también se ve con bastante frecuencia porque los utilizamos mucho, las quinolonas. Las quinolonas es realmente, me voy a permitir el lujo de decir, es una putada. Pero yo he visto roturas espontáneas del tendón de Aquiles o una tendinitis, una rotura parcial por quinolona. Está descrito, como se usan tanto, pues ya he visto un par de ellas. ¿De acuerdo? Y claramente es en el contexto de infección respiratoria, toma antibióticos. ¿Qué aporta la presencia
en la radiografía de un espolón calcáreo con que duela o no duela el talón? La causa, ¿de acuerdo? Y el pronóstico. ¿Es la causa? Sí, porque si tú tienes un paciente con una fascitis plantar y le haces una placa, ¿de acuerdo? Y tiene un espolón calcáneo, lo más probable es que eso sea recurrente crónico. Entonces le puedes decir un poquito de la causa y ya sabes, y le explicas por qué tiene una fascitis plantar, que tiene un espolón, ¿de acuerdo? Tiene una calcificación. Otra cosa que este espolón sea idiopático, porque le salió, o que sea secundario a un traumatismo, y le sale, o que sea secundario a una espondilopatía, ¿de acuerdo? Entonces tú simplemente buscas la causa de por qué le duele la fascia plantar, ¿de acuerdo? Entonces son las causas más frecuentes de una fascitis plantar, pero a lo mejor es porque el paciente pesa 120 kilos y ya cambias de zapatos y ha hecho una fascitis plantar y no tiene espolón. Pero puede pasarse la fascitis plantar y él seguir con su espolón y no, o sea, efectivamente, que no hay mucha sí. congruencia. Ya, pero el espolón a veces se como orienta. etiología, ¿no? No, algunas veces sí, otras veces no. O sea, el espolón te lo he puesto directamente porque puede ser una causa de fascitis plantar, pero efectivamente un espolón calcáneo a lo mejor es asintomático y no producirte ningún síntoma, efectivamente, sí. Pero lo normal, obviamente, es como el reflujo gastroesofágico, ¿no? Y los síntomas, ¿no? Puedes tener la hernia de hiato o no tenerla, ¿de acuerdo? Pero obviamente cuando tú tienes una fascitis plantar, una de las causas que producen fascitis de repetición son espolones calcáneos. Porque esto muchas veces algún traumatólogo va, se mete y se opera y lo quita. Tengo uno que justamente me dijo ayer antes de ayer que creía que iba a ser un espolón del calcáneo porque tenía el dolor aquí en calcáneo y la verdad es que la radiografía no se ve absolutamente nada, claro. pero no responde a los antiinflamatorios. Entonces, esto ya lo vemos mañana, digamos, los diferentes escalones terapéuticos. Tú buscas causas, no tienes por qué decir, la fascitis plantar no solo está producida por espolones calcáneos, puede ser idiopática, puede ser el zapato, el cambio, sobrepeso, puede ser por muchas causas. El espolón calcáneo es una causa más. Pero si lo tiene, si tienes espolones o tendinitis aquilea, porque a lo mejor, y si sobre todo si es una fascitis crónica, que no se le quita, con signos inflamatorios, a lo mejor solamente se le quita con salazopirina, con algo más fuerte, la sintetitis de las espondiloartropatías, alguna vez se necesita metrotestato o salazopirina, ¿de acuerdo? Porque son inflamatorias, el sistema inmunológico está produciendo una reacción inflamatoria. Respecto a la cadera, las cosas más frecuentes de cadera, la cadera es una articulación muy fácil de explorar, sobre todo cuando hay afectación de la cadera produce mucha impotencia funcional, ¿de acuerdo? La causa más frecuente de coxalgia es la artrosis de cadera. La artrosis de cadera, cuando empieza a dar problemas, es una articulación que rápidamente acaba en prótesis, ¿de acuerdo? Realmente es asintomática, pero cuando empieza a dar problemas, pues de que te da los síntomas hasta la prótesis, tarda mucho más que una rodilla, tarda mucho menos que una rodilla, ¿de acuerdo? Porque es una articulación de carga y el dolor sobre todo es inguinal. No confundáis con la trocanteritis, ¿de acuerdo? La trocanteritis es dolor lateral. El paciente dice, me duele la cadera y donde le duele está aquí, ¿de acuerdo? Coxartrosis inguinal, impotencia funcional con limitación de los arcos articulares. La trocanteritis no limita los arcos articulares, puede limitar la marcha si el paciente está muy una trocanteritis más grave y dolor muy selectivo en el trocán, ¿vale? Muy importante también descartar la osteonecrosis, otra localización muy frecuente, porque además lo mismo, el tratamiento es el reposo. Una coxartrosis lo que le dices es que camine con anestésicos. La osteonecrosis es el reposo, porque como se produzca incongruencia articular, pues entonces ya va para prótesis seguro, ¿vale? Cuando un paciente tiene osteonecrosis siempre hay que hacer un estudio de hipercoagulabilidad, un estudio inmunológico, un estudio también un poquito para neoplástico, también un poco dependiendo de lo que te cuente el paciente, ¿vale? Y luego, también una causa de dolor inguinal que muchas veces se nos pasa desapercibidos, que son las osteoporosis, las fracturas osteoporóticas, rama iliopúbica o isquiopúbica, ¿de acuerdo? Entonces, las fracturas muchas veces producen dolor inguinal, claramente mecánico y además de comienzo insidioso. Y muchas veces la primera placa no se ve, ¿de acuerdo? Tarda en verse. O incluso pasa, el paciente aguanta y cicatriza espontáneamente y al cabo de un año le haces una placa de control por otra cosa y ves un callo de fractura, ¿de acuerdo? Pero es una causa bastante frecuente porque la osteoporosis es muy frecuente de dolor inguinal, ¿de acuerdo? Comienzo insidioso, dolor inguinal, la cadera está libre, pero mucha impotencia funcional y en reposito no tiene dolor. Ojo, que el paciente no tenga una fractura, ¿de acuerdo? De estrés
sin ningún traumatismo, es una fractura osteoporosis, ¿de acuerdo? De sobrecarga. En cuanto al campo doloroso ya hemos visto la exploración, ¿de acuerdo? Debo insistir ya mucho más en ello. La causa más frecuente es la risartrosis, ¿de acuerdo? La artrosis del pulgar es mucho más molesta porque el pulgar es la pinza y mucho más limitante, ¿de acuerdo? El tratamiento, pues lo veremos también, alivia mucho el tratamiento ortopédico y férulas especiales de risartrosis. También puedes infiltrar dentro de las artrosis de manos, puedes infiltrar la risartrosis. Y luego no puede ir o no asociado a una tenosynovitis de Verben, aductor largo, extensor corto del pulgar, que van por una vaina común y que se inflamen, ¿de acuerdo? Con signo de Kirchner positivo. Porque dentro de mañana veremos las infiltraciones. Ojo, las tendinitis de Kerbein son muy agradecidas para las infiltraciones con corticoide, pero es un tendón muy superficial donde el riesgo de atrofia de la piel e hipopigmentación como efecto secundario del corticoide ahí se ve con bastante frecuencia, ¿de acuerdo? Muy agradecido. Y cuidado que es muy superficial, no vayas a dañar alguna estructura nerviosa, como veremos dentro de los efectos secundarios de las infiltraciones. Y ya para finalizar, el dolor de espalda, ¿de acuerdo? Que tampoco nos vamos a complicar. El dolor de espalda, la cosa más frecuente de visita a cualquier médico que se precie, ¿de acuerdo? Me duele el cuello, me duele la espalda, me duele, ¿de acuerdo? En cadera, en la bicicleta y esto le va bien. Depende de la causa. No tiene Una artrosis. artrosis, bueno, Una artrosis, sí. Tiene artrosis de cadera. Una artrosis. Mañana vemos el tratamiento de la artrosis, pero dentro del tratamiento de la artrosis, la actividad, los ejercicios, sí que son fundamentales. Mañana hablaré más determinadamente de eso, pero el objetivo de cualquier articulación artrósica es la recuperación, la movilidad articular. ¿De acuerdo? Mañana hablaremos de eso, artrosis, inmovilidad, sedentarismo, más dolor. Más dolor, más inmovilidad, más sedentarismo, y este círculo vicioso, esta pesquería que se muerde la cola, hay que cortarla. ¿De acuerdo? En cualquier articulación, artrosis. ¿Vale? Pero si le duele la cadera porque tiene una osteonecrosis, tratamiento de reposo. ¿De acuerdo? La artrosis, sí. Aunque le duele al principio, pero luego que termine. Efectivamente. Eso es muy típico de la artrosis. Mañana lo veremos más detenidamente, el tratamiento de todo eso. ¿Vale? Las fotos generales. Bueno, pues lo que decía del dolor de espalda, la cosa más frecuente de visita, más del 80% de la población alguna vez va a tener dolor de espalda, y de ese 80%, aproximadamente la mitad, se va a cronificar en alguna localización. ¿De acuerdo? Básicamente se dividen cervicalgia, dorsal, lumbar, la espalda es un completo. ¿De acuerdo? Y luego existen multitud de guías, protocolos, que si esto, que si lo otro, que pues como es como la osteoporosis, que si la guía del SACIR, que si la guía de la Sociedad de Medicina Interna, que si la guía de... Tremendo. ¿De acuerdo? Sí que le tengo que pedir, que si lo otro, que si no sé qué. Pero yo insisto en lo mismo, en lo que vengo insistiendo durante toda la charla: historia clínica, exploración física. ¿De acuerdo? Entonces, me gustaría esto, aquí englobamos todo. Algunas veces será más fácil de diagnosticar, otras veces será menos fácil. Pero siempre tenéis qué tipo de dolor tiene el paciente. Dolor mecánico, pues el que todos conocemos, el dolor que mejora con el reposo, aumenta con la actividad, es un dolor que suele ser crónico, de años de evolución, no limitante, mejora con tanto analgésicos como antiinflamatorios. Le da igual tomar un paracetamol que un ibuprofeno, ¿de acuerdo? El dolor de la artrosis, del sedentarismo, del siglo XXI, de estar 8 horas trabajando, ¿de acuerdo? Es un dolor mecánico, ¿de acuerdo? Dolor inflamatorio. El dolor inflamatorio, el dolor que mejora con la actividad, el dolor nocturno, el que empeora con el reposo, el dolor que no mejora con el paracetamol, pero sí mejora con antiinflamatorios, y claramente el paciente necesita antiinflamatorios, no analgésicos, ¿de acuerdo? Dolor de las acroitis, las infecciones, discitis, dolor neurógeno, el que todos conocemos, irritante, calambre, ¿de acuerdo? Con un clara irradiación ciatiforme o braquiálgica, ¿de acuerdo? Pues la regla neoténica C6, C7, C8, el dedo gordo S5, S1, ¿de acuerdo? Son fáciles de diagnosticar, ¿eh? El dolor tumoral, datos de alarma, síndrome constitucional. El dolor tumoral es insidioso, pero progresivo, y acaba con impotencia funcional, con edad hemórficos, y en el contexto del síndrome constitucional al final se diagnostica. Y luego pues el mensaje veremos los aplastamientos vertebrales, mensaje a primaria, osteoporosis, mensaje a primaria, osteoporosis, ¿vale? Pues vamos a ver brevemente pues lo que tenemos que recordar todo, ¿de acuerdo? Las patologías más frecuentes, la artrosis de columna, ¿de acuerdo? En cualquiera de sus localizaciones, la zona cervical, la zona lumbar principalmente,
¿de acuerdo? Dolor mecánico, dolor que va a depender mucho de la tolerancia del paciente al dolor, va a depender mucho de cómo se cuide el paciente, ¿de acuerdo? Mejorará con analgésicos, ¿eh? Y que a lo largo de los años se puede complicar principalmente con clínica de estenosis del canal. Esto es sospecharlo cuando el dolor empeora, cuando empieza a haber clínica neurológica, sobre todo claudicación de miembros inferiores, sensación de debilidad, un paciente con sobrepeso, pues empezar una estenosis del canal como, digamos, una manifestación más grave. Esto es con diferencia, pues, el dolor más común, ¿no? Habitualmente se diagnostica con una radiografía y con la historia clínica. Algunos pacientes, pues bueno, se pide la resonancia porque por crónico y a veces hay otra cosa, pero habitualmente con la clínica y con una placa, pues es suficiente el diagnóstico. La cosa es que el paciente ya sospechamos que tenga una hernia discal, ya pensarlo en gente joven, más joven, con un dolor claramente braquiálgico, sintomatología neurológica, ya sea cervical, o sea a nivel lumbar. Pensarlo en gente que ha tenido un dolor a lo mejor más o menos brusco, de reciente aparición, de carácter neurógeno, gente que tiene trabajo físico, sobrecargas físicas, que requiere un claro desencadenante desde este temporada me duele, ¿de acuerdo? Para el diagnóstico de una hernia discal hace falta una resonancia magnética, ¿vale? Y generalmente para el tratamiento suele ser conservador. A los cirujanos les encanta operar a gente joven, porque saben que es la hernia lo que produce el dolor. Hernias discales en el contexto de gente mayor, pues es bastante habitual verlas, y ya no sabes si lo que le duele es la hernia es la artrosis. Pues habitualmente para hernia discal el tratamiento quirúrgico requiere resonancia y electromiograma, también para que haya una concordancia entre lo que se ve y la raíz nerviosa afectada, ¿vale? Luego, siempre mensaje también las espondiloartropatías, ¿vale? Dolor inflamatorio. Produce un dolor inflamatorio axial, pero clínicamente, típicamente con sacroileitis. Acordado de cómo es el dolor de la sacroileitis, dolor inflamatorio, un dolor nocturno, un dolor que produce mucha rigidez matutina hasta que se entumece, ¿de acuerdo? Un dolor que mejora claramente con antiinflamatorio, un dolor que mejora claramente con la actividad física. ¿Recordáis? Hay muchos espondilíticos, muchas espondiloartropatías de moderada y de baja expresividad que tardan muchos años en diagnosticarte porque se han hecho muy deportistas, porque han hecho el deporte que eso les controla el dolor. Eso es muy típico. Pensarlo en gente que tiene psoriasis, en gente que tiene enfermedad inflamatoria intestinal, gente joven, gente que buscar manifestaciones periféricas, entesitis, parte del dolor glúteo, de espalda, rigidez, me duelen los tendones de Aquiles, me han inflamado las manos, ¿de acuerdo? Eso es el dolor de las espondiloartropatías. ¿Por qué? Muy importante el diagnóstico precoz. Hoy en día tenemos de tratamientos que mañana veremos que mejoran el pronóstico. No podemos permitir que un paciente a día de hoy nos llegue ya con erosiones, nos llegue ya con celulitis radiológica, nos llegue con osteopitos, con sindromocitos. Eso ya ha pasado mucho tiempo, ¿de acuerdo? Este paciente que tiene sindromocitos es un paciente que ha pasado años sin haberlo diagnosticado. Una vez se nos puede haber pasado, pero si pensamos en ello, ¿de acuerdo? Dolor oncológico, las causas más frecuentes de metástasis, la mama, el pulmón, la próstata. También los síndromes linfoproliferativos, mieloma, plasmocitoma. Todo hay que tener un espectro electroforético y inmunoelectroforético. Dolor oncológico, pues tumoral, síndrome constitucional, progresivo. Su manifestación más temible, la compresión medular, ¿de acuerdo? Que es irreversible, dependiendo del nivel medular, puede producir una tetraparesia, una paraparesia, vejiga neurógena, ¿de acuerdo? Es la única causa de una resonancia en la sospecha de compresión medular, la única causa de una resonancia urgente, y es la única causa de una radioterapia urgente, ¿de acuerdo? Y luego, también me gustaría hablar un poquito de el Payet. El Payet es una enfermedad genética provocada por un factor ambiental que no sabemos por qué se produce, pero es endémico de determinadas zonas de España, y en Salamanca y Segovia hay muchísimo Payet, ¿de acuerdo? Generalmente es asintomático, pero el Payet algunas veces da síntomas, sobre todo con articulaciones de carga, el Payet de la cadera, el Payet de las rodillas o uno masivo en pelvis, ¿de acuerdo? Puede ser monostótico o poliostótico, que quede diagnosticado en una gamografía, y muchas veces es la causa más frecuente de una fosfatasa alcalina aumentada asintomática. Un paciente que tiene 300, 250, 400 fosfatasa alcalina, y luego pues habrá que hacer un estudio de Payet para descartar un Payet, ¿de acuerdo? Y luego mensaje, los aplastamientos vertebrales, ¿de acuerdo? El aplastamiento vertebral, la osteoporosis es muy frecuente. El aplastamiento vertebral es una enfermedad grave, porque unos pacientes que tienen aplastamientos vertebrales tienen mayor riesgo de fractura, mayor riesgo de mortalidad, ¿de acuerdo? ¿Cómo se la clínica con aplastamiento vertebral? Agudo. El paciente se suele acordar del momento, del día, de la hora. Suele estar un chasquido,
con mucha impotencia funcional y radiación en cinturón, ¿de acuerdo? Y luego muchos pacientes necesitan estar en la cama, porque no se pueden mover. El tratamiento es reposo, ¿de acuerdo? Y el diagnóstico, si es muy agudo, algunas veces con radiografía no se ve. El paciente va a urgencias, nota el chasquido, se va a urgencias y la placa normal. Si la sospecha es muy alta, o le repites la clínica en 10 días o directamente pide la resonancia magnética, ¿de acuerdo? Entonces, la clínica es muy típica. La resonancia también nos sirve para ver si el dolor es agudo o no. El paciente puede tener un desplazamiento radiológico y se lo habrá hecho ahora, la clínica no te coincide, o la resonancia magnética se ve si tiene edema, ¿de acuerdo? La complicación más temible del aplastamiento vertebral es el desplazamiento del muro posterior, que también con una compresión medular, ¿de acuerdo? Es criterio quirúrgico y es un cisco, porque generalmente son pacientes mayores, que toman Sintrón, están fatal, y la cirugía es mogollón, ¿eh? Hay que fijar la de arriba y la de abajo, y además son vértebras osteoporóticas que pueden... La complicación más temible del aplastamiento vertebral es la compresión, es decir, el muro posterior, que tendrá que tener cirugía y se complica muchísimo la de vida. Muy importante, el desplazamiento vertebral, aparte de ser una patología grave, muy incapacitante, se suele recuperar, pero hay que hacer un estudio de osteoporosis y un tratamiento, porque el riesgo de fractura es muy alto. Recordad, el año pasado, las refracturas sobre todo se producen en el primer año, ¿de acuerdo? Si se aplasta una vértebra, y no sabemos por qué, pero se tiene que aplastarse sobre todo durante el primer año. Si ya conseguimos que no tenga nuevos aplastamientos durante el primer año, es un éxito, ¿de acuerdo? Y por lo tanto hay que hacer, paciente con aplastamiento vertebral, una cosa es el tratamiento del reposo, el tratamiento del dolor, pero hay que hacer un estudio de osteoporosis, ¿vale? Y esto es, digamos, el protocolo, digamos, que se hizo, que había un protocolo en 2007 con primaria, de último de lumbares, que básicamente un poco resume de lo que acabamos de hablar, ¿no? La derivación a los diferentes servicios en función de la sospecha clínica, desde derivar al servicio de urgencias por síntomas de alarma, derivar a medicina interna por síndrome constitucional, derivar a reumatología, porque en pacientes jóvenes se sospecha espondiloartropatía, derivar a lo mejor a hemato por picomonoclonal, ¿de acuerdo? Y luego ya lumbares de más de 3 meses a reumatología o traumatología. Básicamente, los criterios de derivación es en función de la sospecha clínica, ¿de acuerdo? No hay una varita mágica de aquí y de aquí, porque sobre todo es por la sospecha clínica. Y nada, esto es lo que quería decir de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenía unos casos clínicos, pero yo creo que no lo voy a hacer, Mañana. porque ya mañana si queréis más. Bueno, algo toca decir. Sí, la verdad es que sí, al final... Así como la presentación. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós, gracias. Hasta luego. Hasta mañana. Pablo, he estado oyendo y me estaba preparando las cosas de la selección. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Me imagino que liado, Liadillo, pero bueno. Pues nada. Aquí A ver qué tal. estamos. Bien, poca gente, ¿no? Sí. Es un poco el denominador, que es algo que Bueno, es complicado, pero bueno, poquito a que hay. poquito. Eso Que es... sí, que eso es algo que te... Pero Vale, vamos. estos han hecho un poquito algunos los test estos. Ujú. ¿Y esto que luego tiene que volver a hacerlo? ¿Cómo?
mañana a última hora vuelven a hacerlo y lo que hacen es que se compara grupalmente por ver si, bueno, a ver, lo normal es que hubiera más casuística, pero lo que hay, lo que hay. Bueno. Entonces... No, pero bien, poquito a poquito. Sí. La verdad que luego al final nos hemos entretenido, porque sí que no pensaba, pero bueno, no sé si se habrán aburrido mucho, ¿no? Pero bueno, bien. ¿Ya has notado que tenían inquietudes para Sí, yo creo que sí, ha hecho muchas preguntas.